Hola a todos. Hoy quisiera hablar de Salvador Elizondo, este escritor que desde mi punto de vista es uno de los escritores más importantes del siglo XX mexicano. Es poco conocido, poco leído en comparación de algunos otros. Salvador Elizondo básicamente es conocido por esta novela, Farabeuf o Crónica de un Instante. Es una novela difícil, bastante difícil diría yo, pero que aparte de ella escribió ensayo, escribió teatro y también escribió cuentos. En este caso les quisiera hablar de un cuento que viene aquí en este libro, que se titula Narda o el Verano. Narda o el Verano cuenta con 5 cuentos y creo, sin estar seguro para poderlo asegurar, pero creo que es su primer libro de cuentos. Los cuentos que aquí se encuentran fueron escritos entre 1954, perdón, y 1965. Nardo Valverano es publicado en 1966. Y les quisiera hablar de un cuento en particular, el último que compone este volumen y el más corto, y creo que es la narración, quitando el grafógrafo, que es otra creación de Elizondo, quitando el grafógrafo, creo que es la narración más corta de Elizondo. El grafógrafo es un escrito breve que, al igual que muchos otros de él, pues nos habla del ejercicio de la escritura, como el mismo cuento que les voy a referir. Salvador Elizondo, cabe mencionar de que fue un gran admirador de la cultura china, de esta China pre-revolucionaria, de esta China que eh, es anterior a la llegada de la revolución comunista o socialista, como ustedes quieran llamarle. Es eh, admirador de esta cultura y se plasma en sus obras. Si han tenido la oportunidad de leer Farabeuf, van a saber que así es, al grado de que Elizondo aprendió chino y aprendió varias cuestiones alrededor de la cultura china. A ese grado era su admiración. Y bueno, yo les quisiera hablar de este cuento que les digo. Se trata de la historia según Pao Cheng. Es una narración breve. En esta edición de Narda o el Verano ocupa la última parte y es bastante breve. Bastante breve. Aquí está. La historia según Pao Cheng, página 95 y termina en la página 98. 4 paginitas y aparte el tamaño de letra está bastante grande. Cabe mencionar que yo llegué a la narrativa de Elizondo por este cuento que me fascinó. Y después cuando seguí leyendo más cosas de este autor, me siguieron pareciendo extraordinarias. Me gustaron desde el primer momento, me gustó su prosa, me gustó su estilo. Es un autor alejado de la mexicanidad. Elizondo es contemporáneo de un grupo de escritores conocidos como La Onda, aquí en México, encabezados entre otros por José Agustín. Estos escritores que traían unas cuestiones norteamericanas, de la cultura norteamericana de los 60, influencia de todo esto, de la música del rock, todas estas cuestiones. Y también, pues ya de escritores consolidados del grupo del Boom, como el mismo Juan Rulfo, como Carlos Fuentes, entre otros. Entonces, Elizondo destaca entre estos grupos por no pertenecer a ninguno de ellos y no parecerse a ninguno de ellos.
Por un lado está alejado de esta mexicanidad, pero por el otro lado también está alejado de esta narrativa, diría yo, sencilla, de la onda sencilla, no facilona ni nada, ni que demerite nada a su calidad. Sencilla de la onda. Es un escritor que decía no pertenece a ninguno de estos grupos. Es un escritor que va más allá de esta mexicanidad y más allá de esta influencia norteamericana a buscar sus motivos literarios en otros lugares, entre ellos esta China precomunista, en la Francia de la posguerra y de la preguerra, ¿por qué no? En Europa, en otros lugares, que no fuera México, que no fuera Estados Unidos, ni este ambiente de la contracultura del rock, ni nada de esto que sí está muy presente en los de la escritores de la onda. Y bueno, la historia según Pao Cheng, como decía del grafógrafo, pues es una narración que atiende básicamente a dos cuestiones: a su gusto por la literatura, por la cultura china, y también a la problematización de la escritura que se presenta en él, al grado de que su escritura, sus libros, por así decirlo, al no hallarse donde encasillarlo, le han dicho la escritura, así la escritura. Bueno, entonces, en Pao Cheng, la historia según Pao Cheng, está presente esta cuestión de la escritura, la problematización de la escritura del autor, de cómo vive el texto, cómo vive el autor. El autor sin el texto no es autor, no es nadie. Y el texto sin autor tampoco existe. Entonces, en la historia según Pao Cheng, se trata de establecer esta simbiosis que existe entre el autor y el texto, de la necesidad de uno y del otro para existir, de decir que en el momento en que deje de escribir, de existir este texto que está fluyendo de la mano del escritor, la narración y los personajes van a dejar de existir. Entonces está este dilema. Comienza con Pao Cheng. Pao Cheng es un filósofo chino de hace más de 3000 años, así dice la narración. Lo voy a citar. En un día de verano de hace más de 3500 años, el filósofo chino Pao Cheng se sentó a la orilla de un arroyo a adivinar su destino en el caparazón de una tortuga. Con esto comienza la narración del cuento de la historia según Pao Cheng. Y termina con esta cuestión de la historia y del autor. Pao Cheng se va remontando época tras época, año tras año, hasta llegar a una ciudad futurista donde está un individuo escribiendo, y está escribiendo la historia según Pao Cheng. Y no les cuento más porque créanme que la calidad con la que está escrito es extraordinaria. Y bueno, no me cabe más de recomendar la historia según Pao Cheng. Se encuentra en este volumen de Nardo Volverano. Todos los cuentos de Nardo Volverano están extraordinariamente muy bien contados. Viene un cuento que se llama En la playa, que para mí es un prodigio de narración. Desde el primer momento sabemos lo que va a pasar. Desde el primer momento sabemos cómo va a terminar el cuento. Pero lo interesante es el desarrollo. Y decirles también que se encuentra también en este libro muy bonito, La luz que regresa y otras historias. Es un libro ilustrado donde se encuentran varios cuentos de Elizondo, a veces se alcanza a ver, muy bonitos la verdad, muy colorido, con letra grande, con unas ilustraciones muy bonitas. También en este se encuentra la historia según Pao Cheng. Y bueno, no me queda más que recomendar la lectura de Salvador Elizondo, de sus cuentos, y en especial de este que estoy comentando. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse, no olviden darle un like.
y nos vemos la próxima.